Muy buenas tardes, bendiciones a todos para los que están escuchando y poder escuchar este video y viendo. Agradezco a todos los que están ahora y bueno, acá una vez más compartiendo el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es buena noticia. La buena noticia que dice en 1 Corintios 15, del 3 al 4, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que fue sepultado y que ha sido resucitado al tercer día, conforme a la Escritura. Ese es el Evangelio verdadero, que está en 1 Corintios 15, del 3 al 4. Es el Evangelio que Pablo anunció y que los apóstoles también. Todos murieron por la fe en Cristo Jesús. Y hoy en día estamos predicando el Evangelio. Acá leyendo Marcos 16, dice en Marcos 16, leemos: dio la gran comisión Jesús en este lugar. Marcos 16, Jesús dio la gran comisión. Dice, finalmente apareció a los 11 mismos estando ellos sentados en la mesa, y le reprochó la incredulidad y por su dureza de su corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Mas el que creyere fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Escuchen, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es literal lo que dice el Señor Jesús. El que no cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Ahí está. Ese es el Evangelio de Cristo. Eso le comisionó a los apóstoles y eso se cumplió la palabra, donde ellos estuvieron esperando después de la resurrección, ahí en Hechos 2, donde descendió el Espíritu Santo, porque él había prometido que no lo iba a dejar solo. En San Juan capítulo 16, Juan 14 también, de Juan 14 dice, y capítulo 16 también dice que él iba a mandar un consolador, que es el Espíritu Santo, que le iba a enseñar todas las cosas. Es el Espíritu Santo. Y ahí descendió en Pentecostés. Ahí descendió el Espíritu Santo y ahí hablaron en nuevas lenguas, donde se manifestó el Espíritu Santo, de esa forma, donde estaban todos reunidos los judíos. Y de ahí empezó la iglesia de Cristo, que es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. A todo esto, lo que leo ahí en ese capítulo, que los apóstoles no habían dudado. O sea, porque primeramente lo había visto Magdalena. Dice que lo vio resucitado y le dijo que vaya y avisara a los apóstoles, pero ellos ninguno le creyeron, dice, ninguno. Ellos con incredulidad estaban. Y cuando se le apareció Cristo, ahí recién pudieron creer. Hoy estamos ya en octubre, 5 de octubre de 2023. Hoy en día también nosotros creemos todo por fe. No lo vemos a Cristo Jesús. Está en su palabra, leyendo las Escrituras, y nosotros por fe creemos lo que Jesús hizo hace 2000 años atrás, que murió por todos nuestros pecados. Él vino a rescatar las almas. Las almas que dicen Lucas 9:56, Él vino a rescatar las almas. Él no vino a salvar el cuerpo no, porque es pecaminoso este cuerpo. Romanos 7, del 14 al 28, dice que nosotros mora nuestra vieja naturaleza, el cuerpo es pecaminoso, dijo Pablo, y él siendo apóstol, apartado para Dios, escogido, era un instrumento de Dios, Pablo, y él dijo en Romanos 7 que en mí todavía mora
la naturaleza pecaminosa, dijo. Y también en Primera de Pedro 3:21 dice que todavía tenemos nuestro cuerpo está en inmundicia, nuestro cuerpo. Primera de Pedro 3:21, que mora todavía la inmundicia en nuestro cuerpo. Y así, ahí en Eclesiastés también dice en Eclesiastés 7:20, que no hay un hombre justo que no pecare. Y por eso nosotros seguimos con este cuerpo. Y en Primera de Corintios 15 dice que nuestro cuerpo, esto corruptible, va a ser incorruptible cuando venga el Señor. En nuestro cuerpo mora la corrupción, el pecado todavía. Es más, morimos. Nosotros, por eso nuestros seres queridos mueren. Día a día mueren toda la gente, porque mora todavía el cuerpo pecaminoso. Nosotros cuando morimos, el alma se separa del cuerpo. Por eso Jesucristo vino a salvar las almas. Es importante esto, que Él vino a salvar las almas. Él murió en la cruz. Acá estaba leyendo también que en la crucificación, Él, cuando dijo en Marcos 15, clamó Él cerca de la hora novena. Dice que hubo una oscuridad en el 33, dice, en Marcos 15, 33 dice, cuando vino la hora sexta hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesucristo clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, acá, Eloi, Eloi, lama sabatini, que traducido es Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Quiere decir que su alma Él entregó ahí, en ese momento, antes de morir. Él dijo esas palabras, Él estaba desamparado. Nosotros tenemos el alma. Hoy en día las almas están desamparadas, sin Cristo, muertos espiritualmente por el pecado que mora en nosotros. El pecado hizo separación de Dios, estamos muertos. Por eso cuando Cristo vino en su ministerio, lo que dijo es arrepentidos y creer en el Evangelio, arrepentimiento, no de los pecados, arrepentimiento de reconocer que nosotros somos pecadores, que todavía mora el pecado en nosotros y que y que mora hasta que nosotros moramos. El pecado mora en nosotros. Por eso hay que reconocer que somos pecadores, que no podemos dejar de pecar, que nuestro espíritu está muerto y el alma. Y por eso Jesucristo, Él ahí dice que Él puso en nuestro lugar el alma de Cristo. Él murió en nuestro lugar. En los evangelios dice en 1 Corintios 15 que Él dice por nuestros pecados. Él fue sustitución de nuestra alma. Y después que el Padre lo resucitó, dice que su cuerpo al tercer día fue resucitado por el Padre. Eso lo encontramos también en Romanos, hay varios versículos, en Primera de Tesalonicenses también está, donde el Padre dice que lo resucita el cuerpo a Cristo, y muchos versículos más. Tenés que leer toda la Biblia, no una parte nomás. Tenés que leer toda la Biblia, donde te explica eso, que Dios Padre resucita al Hijo, su cuerpo. Y Cristo pone el alma, porque en San Juan 10, 17 y 18 dice, así como puso su vida, la vuelve a tomar. Él puso Juan 10, San Juan 10, capítulo 10, 17 y 18, lo busco. Ahí puso el alma, Cristo puso el alma. Eso hay que tener, esos detalles hay que tener muy en cuenta, porque muchos leen y no tienen en cuenta esos detalles. Juan 10, 17 y 18 dice acá, y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Acá está hablando del alma. Por eso Cristo vino en la tierra. Siendo Dios, se hizo hombre. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Era
se cumplió las profecías, Salmo 22, Isaías 53. Nosotros íbamos camino al lago de fuego. Todos somos pecadores. Ninguno adelante de Dios moralmente puede cumplir los mandamientos. Pongámonos y reconocer que no podemos cumplir los mandamientos. Hay que reconocimiento de que nosotros en nuestra naturaleza todavía permanece el pecado mientras que sigamos vivos. Nuestra mente sigue en cualquier momento. Cuando vos salís a la calle, siempre dice en Santiago 2:10 dice, el que pecare, el que ofendiere en un solo punto, te haces culpable de todos los demás mandamientos. Y cuando vos te levantás, en un momento vas a pecar. Y pedimos perdón, por supuesto, siempre hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso primero San Juan escribió, San Juan capítulo 8 y 9 y 10. Si nosotros pecamos, abogado tenemos, dice. El creyente siendo salvo igual peca y pedimos perdón, nos arrepentimos. Porque en Gálatas 6, 7 y 8 dice que así como si vos no te arrepentís de tu pecado, todo lo que vos cosechás vas a sembrar. Gálatas 6, 7 y 8 dice. Todos los pecados, inclusive puede llegar a la muerte. Si vos, siendo salvo, seguís pecando, no dejás. No, el creyente salvado por Cristo no tiene que pecar, no tiene que practicar el pecado, porque eso Jesucristo lo hizo todo en la cruz. Él llevó todos nuestros pecados, dice, en la cruz. Por lo tanto, ya pertenecemos como un cuerpo santo, apartado del mundo. ¿Y cómo vamos a volver de vuelta a hacer lo que ya Cristo? Pero si pecamos, por supuesto que vamos a pecar, le pedimos perdón a Cristo. Lo que le iba diciendo, que el alma, Jesucristo entregó su alma en la cruz. Él mismo dice acá, San Juan 10, 17, porque por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y Dios Padre, cuando Él, en la versión más, yo estoy leyendo la versión, la nueva traducción viviente. Ahí dice mejor, 1 Corintios 15, dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que ha sido resucitado por el Padre, Dios Padre. Así que en esa versión está mejor, porque esta Reina Valera tiene la palabra de Dios no tiene error. La traducción fue traducida y hay algunos errores, pero nosotros leemos igual esta traducción. Y esto, todo lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumple igual. La gente se convierte cuando se arrepiente y cree en el Evangelio. Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de salvación, y habiéndolo creído, Dios te sella con el Espíritu Santo. Mora en ti el Espíritu Santo, sos nueva criatura, ya las cosas viejas no hace más, dice, todas son hechas nuevas. Ahí se refiere que nuestra naturaleza antes vivíamos muertos espiritualmente, ahora ya estamos vivos, porque Jesucristo dijo en su palabra, Juan 3, 16, 17, que Él nos da vida eterna. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Y acá en Juan 16 también dice que Él nos dio vida eterna. Juan 16 dice acá. Y en Juan 3:36 también dice. Juan 3:36. Buscamos siempre con la palabra de Dios. Juan 3:36. Dice acá. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. La gente lo rechaza,
lo rechazan. Porque acá dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dios promete vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Vida eterna. Nunca más morir. El alma, cuando vos crees, el alma queda vivo para siempre en Cristo Jesús. Porque nosotros hemos creído lo que Cristo hizo en la obra en la cruz. Eso tenés que creerlo a Cristo. Porque si vos morís y no creíste, dice, serás condenado. Acá dice, la ira de Dios estará sobre ti, sobre él, sobre todo acá, a los que no creen. Juan 3:36, tenés que leer la Biblia, tenés que creer no al pastor, no al cura, no a los hombres, en la palabra de Dios. Mucha gente se van al camino, primeramente al infierno y después al lago de fuego por no creer la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y nosotros creemos a lo que no vemos. A Cristo Jesús lo creemos con fe. Y en Hebreos 4, del 1 al 5, ¿qué dice en Hebreos 4, del 1 al 5? Ahora lo buscamos. Siempre con la palabra de Dios, así como lo debería. Ellos examinaban si uno lo que dice la palabra de Dios. Dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo que es Cristo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado el Evangelio como a ellos, pero no le aprovechó al oír la palabra por no oír acompañado con fe en lo que no oyeron. Si vos no tenés fe en lo que oís, no crees, dice que no sos salvo. Si vos no acompañás con fe a lo que dice la palabra de Dios, no vas a ser salvo. Es más, Hebreos 11:6 dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Acá está, Hebreos 6, acá está. Hebreos 6, 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, que es galardonador de lo que le buscan. Disculpen que a veces tartamudeo o algo de esas cosas porque tengo un parálisis yo. No sé si ustedes saben. Yo tengo 2 parálisis. A pesar de eso, puedo predicarle el Evangelio, gracias a Dios. Todavía puedo. Pero uno es así. A veces Dios usa al más débil. Usa al más débil para que sea fortalecido en Cristo. Así como Moisés. A veces él no quería predicar en un momento porque decía que era flojo de palabra. Pero Dios dice, ¿quién creó para que tú hables? ¿Quién lo hizo? El mismo Dios. Él, por supuesto, Dios. Así, a veces a las personas débiles, Dios también lo usa. Yo no soy pastor, no quiero ser pastor, no quiero hacer nada. Solo leo la palabra de Dios, así como a mí me predicaron el Evangelio un día y yo escuché. En ese momento no lo creí, pero con el tiempo reconocí que era pecador, iba camino al infierno. Me arrepentí y creí en el Evangelio. Y Dios me salvó. Y de ese momento el Espíritu Santo mora en mí. Pero no porque me lo merecía. No, todo lo contrario. No me lo merecía. Por eso Dios lo único que te pide es que te arrepientas, que reconozcas que tú vas a pecar. Así como Lucas 13 dice que eso pasó cuando Pilato mató, vamos a buscarlo, Lucas 13. Todo con la palabra de Dios. Lucas 13. Jesucristo hablando en primera persona. Lucas 13. Dice, arrepentíos o pereceréis. En este tiempo, dice, estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiéndole Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos
porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, sino arrepentís, todo pereceréis igualmente. Ahí está. Porque ellos pensaban que era lo que estaban ahí, lo que Pilato justo estaban haciendo sacrificio, esos sacerdotes. Y Pilato mezcló, dice que hizo una matanza ahí en ese lugar, donde murieron ahí sacerdotes. Y él dijo, y le dijeron, y ellos creían que era por algo malo que hicieron, seguramente que por ser más pecadores que nosotros, seguramente le pasó eso. Pero Jesús le dijo, él mismo le dijo, ¿pensáis que dice no, si no antes arrepentís, todos pereceréis igualmente? No hay un pecadómetro para medir los pecados. Cristo Jesús, para él un pecado es un mal pensamiento o algo que tú haces ya. Dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Tu espíritu muere, el alma muere, todo muere. Cuando vos cometiste el primer pecado, te desconectaste de Dios. Pero lo bueno que no lo dejó Dios así, sino que Dios Padre mandó a su Hijo Jesucristo, para que no permaneciera en muerte nosotros y no seamos condenados al lago de fuego. Jesucristo, Él murió en nuestro lugar por todo nuestro pecado, no por un solo pecado. Dice por todo. Desde que morimos hasta que morimos, Él murió siendo pecador. Romanos 5, 8. Más Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Romanos 5, 8. No me quiero equivocar la cita, porque todo en la memoria no tengo, pero bueno, voy a buscarlo y para que no diga así, está bien. Romanos 5, 8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, porque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está. Y fuimos justificados por medio de la fe. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Por Cristo somos salvos. Entonces, lo que te pide, arrepentir. Si estás escuchando el Evangelio, tenés que arrepentirte. Radicalmente tenés que cambiar tu manera de pensar. Si tú pensabas de tal manera como te enseñaron de chico, religiosamente, tenés que cambiar esa manera de pensar. Tú mismo tenés que preocuparte por tu alma. Tenés que leer las Escrituras, porque un tiempo dice que nuestro es como una neblina, cuando viene el sol se disipa, así es nuestros días. Hoy es el tiempo aceptable, 2 Corintios 6:2, no dejar para mañana, porque mañana puede ser tarde. Si tú mueres, te agarra un infarto, o Dios quiera que no te pase eso, pero si mueres y no reconociste que eres pecador y no creíste en el Evangelio, serás condenado, como te leí en Juan 3, 16, 17 y 18. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Eso está en 1 San Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene, no verá la vida. Las Escrituras siempre, leyendo la palabra de Dios. Acá está, 1 San Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Está hablando acá. Y acá en 1 San Juan 5:13, estas cosas he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna. Dios nos promete vida eterna. Y la redención, tenemos redención por medio de Él también. Bueno, bendiciones, Dios les bendiga y bueno, gracias por estar este tiempo y le agradezco a todos.